Vamos a continuar con el tema que comenzamos la semana pasada, claves e impedimentos para entrar en la tierra prometida. Estamos viendo los impedimentos. Uno más, el cuarto impedimento, tentar al Señor. Primera de Corintios dice, 10:9, perdón, Primera de Corintios 10:9 dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Esta palabra tentar, utilizada aquí en nuestro texto base, 1 Corintios 10, viene del griego eapeairazo, que significa probar por completo, probar, tentar, cuya raíz es otra palabra griega que es peirazo, que significa escudriñar, incitar, disciplinar, examinar, intentar, probar, ensayar, tentador y tentar. Es toda una amplitud de significados. Pero para aclararlo un poco, en el siguiente pasaje hay una referencia acerca de tentar a Dios. Deuteronomio 6:16 dice lo siguiente: no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Este incidente en Masá se nos narra en Éxodo 17. Así que vamos a leer Éxodo 17, 1 al 7. Dice así: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma allí en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque atentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Sus sufrimientos en Egipto habían sido permanentes y de distinta índole, y ahora se quejaban porque tenían sed. Y su desesperación se evidencia en el hecho de que estaban listos para lanzarle piedras a Moisés. Ya no confiaban en Dios y en realidad veían a Moisés como su fuente de provisión. Ojo con esto: nuestra provisión en todo sentido viene de Dios y no de ningún hombre. Eso es muy importante que lo tengamos presente. Los israelitas buscaron poner a Dios a prueba, imponiéndole demandas que supuestamente servirían para demostrar su poder en los términos que ellos proponían. Exigieron a Dios que les proporcionara agua de beber como una señal de que Él estaba con ellos y como una condición para seguir siéndole leales. Bueno, el Señor Jesús en sus días se negó a ofrecer tales señales a los escribas y fariseos. Miren lo que dice Mateo 12, 38 y 39. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque, como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Otra evidencia de la ceguera y oposición de los líderes religiosos es la demanda a Jesús para que éste desplegara sus poderes sobrenaturales a fin de acreditarse a sí mismo como el Mesías. Ellos ya habían sido testigos de muchas de estas señales, y el problema no era la ausencia de estas señales, sino su propia incredulidad ante Dios. Más tarde rechazaron inclusive la mayor de todas las señales, la de la resurrección. Ellos trataban de explicar los milagros anteriores de Jesús, diciendo que fueron obras de la suerte, la coincidencia o incluso el poder de Satanás. Demandaban una señal del cielo, en el cielo, algo que solo Dios podía hacer. Los fariseos pedían otro milagro, pero en realidad no estaban buscando con sinceridad conocer a Jesús. Jesús sabía que ellos habían visto suficientes milagros para convencerles de que Él era el Mesías, pero ellos ya habían decidido no creer en Él, y eso no iba a cambiar con otro milagro.
Es decir, los corazones pueden llegar a ser tan duros que ni siquiera los acontecimientos y demostraciones más convincentes los hacen cambiar. Muchas personas, hoy no oye decir personas, no, si yo viera un milagro, creería en Dios. Pero lo que dijo Jesús a los fariseos se aplica también a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos evidencias más que suficientes. La muerte de Jesús, su resurrección y ascensión. Y siglos de estar cambiando vidas de creyentes alrededor de todo el mundo. Así que en lugar de buscar evidencias adicionales o milagros, aceptemos lo que Dios ya nos dio y avancemos. Él puede usar nuestras vidas como evidencia para llegar a otras personas. Así que debemos cuidarnos mucho de andar pidiendo señales por incredulidad de nuestro corazón. Ahora, ¿cuál fue la señal de Jonás? Dios le pidió a Jonás que predicara el arrepentimiento a los gentiles, no judíos. Y Jesús confirmó su mensaje. Él dijo, la salvación no es solo para los judíos, sino para todos. Y el versículo 40 se agrega otra explicación en el 40. Jesús moriría y resucitaría el tercer día, igual que Jonás fue rescatado después de permanecer 3 días en el vientre del gran pez, ¿verdad? Entonces, volviendo a nuestro texto base de referencia en este texto, 1 Corintios 10:9, es la queja y el fastidio de los israelitas por su alimentación. Pusieron al Señor a prueba para ver cuán lejos podían ir. Números 21, 5, 6 sigue hablando al respecto. Versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová Dios envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Las expresiones contra Dios y no hay pan expresan la progresiva insatisfacción a que dio lugar la actitud rebelde del capítulo 13. Porque la rebelión injustificada es una levadura mortal en el corazón humano, hace crecer algo allí. Y el Salmo 78 nos dice por qué se quejaba Israel. Salmo 78, versículo 8. Miren por qué se quejaba Israel. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. En primer lugar, sus espíritus no eran fieles a Dios. Esa es una primera cosa. En segundo lugar, miremos lo que dice el Salmo 78:10. No guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley. Es decir, no quisieron obedecer la ley de Dios. Número 1, sus espíritus no eran fieles a Dios. Número 2, no quisieron obedecer la ley de Dios. Y veamos uno más, Salmo 78:11. Salmo 78:11. Sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Es decir, en tercer lugar, olvidaron los milagros que Dios les hacía. La verdad es que nuestras quejas a menudo tienen sus raíces en algunas de esas acciones y actitudes necias. Pero si podemos erradicar la fuente de nuestra queja, no se va a anidar ni va a crecer en nuestra vida. Eso es verdad. Por otra parte, Dios utilizó serpientes venenosas para castigar al pueblo por su incredulidad y sus quejas. La verdad es que el desierto de Sinaí cuenta con una gran variedad de serpientes y algunas se esconden bajo la arena, atacan sin previo aviso y los israelitas y los egipcios las temían muchísimo porque la mordida de una serpiente venenosa por lo general significaba una muerte lenta con un sufrimiento intensísimo. Miremos Números 21, 7 al 9. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuese mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Una serpiente de bronce que, tal como el incensario de Aarón, se transforma en el medio para expiar el pecado. ¿Verdad? Eso lo podemos encontrar en Números 16, 47 y 48. Dice así: Aarón lo tomó como Moisés le había dicho y corrió hacia el medio de la asamblea, pues he aquí que la plaga ya había comenzado entre el pueblo
y echó el incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se colocó entre los muertos y los vivos, y la plaga se detuvo. Qué interesante. Entonces, hablando de la serpiente de bronce ahora, cuando colgaron en el asta la serpiente de bronce, los israelitas no conocían el significado total que Jesucristo le daría a aquel hecho. Miremos Juan 3, 14 y 15. Juan 3, 14 y 15. El Señor Jesús dijo lo siguiente a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Jesús explicó que así como los israelitas habían cenado al mirar la serpiente del asta, los creyentes podían ser salvos de la enfermedad del pecado al mirar a Jesús en la cruz, puesto en un madero ahí alto. No era la serpiente lo que curaba a aquella gente, sino la fe en que Dios podía curarlos. Ellos demostraban esa fe al seguir las instrucciones de Dios. De la misma manera nosotros debemos continuar mirando a Cristo. Miren lo que dice Hebreos 12:2. Dice lo siguiente: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así que cuidémonos pues de tentar al Señor. Un quinto impedimento: murmurar. Dice en 1 Corintios 10:10 lo siguiente: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. La palabra murmurar en griego es gonguso, que significa rezongar, murmurar, murmuración, musitar, gruñir, decir algo en un tono bajo, por allá. Pablo se refiere a cuando el pueblo se quejó contra Moisés y Aarón y les sobrevinieron las plagas. Veamos Números 16, versículos 41 al 49. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, fuego del altar, y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces, ya leímos este pasaje, pero vamos a leerlo. Entonces tomaron el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. ¡Qué tremendo! Murmurar en hebreo aquí es lin, que entre otros traduce ser, obstinado, quejarse. Entonces, vemos otra vez la mortandad como un castigo del Señor sobre un pueblo que tarda en aprender una serie de lecciones vitales. Es decir, porque exactamente un día después de que Coré y sus seguidores fueron ejecutados por refunfuñar y quejarse contra Dios, los israelitas comenzaron de nuevo al día siguiente con más quejas y murmuraciones. Y esa actitud negativa lo único que hizo fue provocar que se rebelaran más y más y que acarrearan mayores problemas. Esto erosionó su fe en Dios y alentó pensamientos para rendirse y regresar a Egipto, que, como otras veces lo he dicho, Egipto es tipo del mundo, o sea, tipo de volver al mundo, querían volver al mundo. Ahora bien, a las personas que hacen parte del pueblo de Dios, pero encuentran defectos en la justicia divina, sencillamente se les llama rebeldes. Pero el camino para una rebelión abierta contra Dios comienza con la insatisfacción completa y con vivir como a uno le parece. Pero miramos otro aspecto de la murmuración, interesante también. Santiago 4:11 dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez.
El que juzga a otro para condenarlo es culpable de asumir las mismas prerrogativas que solo pertenecen a Dios. Es decir, se pone en el nivel de juez y el Señor lo va a tratar de juez a juez, no de juez a acusado. Y esto es cosa seria, es tremendo. Así que renuncia a la calumnia. En lugar de ellos, procura elevar a los demás en tu conversación, a una costa de rebajarte a ti mismo. Mira lo que dice 1 de Timoteo 5:19. Los ancianos, 5:17 al 19. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pongáis bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Ahora, en lenguaje bíblico, un anciano no es otra cosa que un ministro. Y de todos aquellos que sufren a causa de las críticas y murmuraciones, quienes llevan la peor parte son los ministros de Dios siempre. Son hombres públicos y todo lo que hacen obviamente es de interés público. Y como son llamados a ser ejemplo, la gente espera más de ellos que de ningún otro. Y muchas veces los predicadores que hablan contra el pecado en forma directa suelen ofender a mucha gente. Y a veces, por esa razón, hay muchos que siempre están buscando algo para criticar. Porque los que aborrecen a Cristo son enemigos de los ministros que le sirven a Él con fidelidad. Y por tal motivo los ministros están expuestos a la crítica. Ahora, predicación y enseñanza están íntimamente relacionados. Predicación es proclamar la palabra de Dios y confrontar a los oyentes con la verdad de la Escritura. Esto es predicación, no es tanto hablar animosamente. Proclamar la palabra de Dios y confrontar a los creyentes o a los oyentes, con la verdad de la Escritura. ¿Enseñar qué es? Es explicar la verdad de la Escritura, ayudar a los creyentes a entender los pasajes difíciles y ayudarles a aplicar la palabra de Dios a la vida diaria. Eso es enseñar. Bueno, Pablo dice que estos ancianos que predican y enseñan son dignos de doble honor. Desafortunadamente, sin embargo, muchas veces lo damos por hecho y a veces no suplimos adecuadamente sus necesidades o no nos controlamos para hacerles duras críticas. Deberíamos pensar en la forma en que podamos honrar a los predicadores y maestros, a los siervos de Dios. Porque los líderes de las iglesias no están exentos de pecados, no estamos exentos de pecados, ni de faltas, ni de equivocaciones. Pero muchas veces somos criticados por razones no válidas, imperfecciones menores, fallas en satisfacer las expectativas de alguien, choques de personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que Pablo dice que las acusaciones ni siquiera deberían ser oídas a menos que 2 o 3 testigos las confirmen. Ahora, es verdad que algunas veces los líderes de la iglesia deberían ser confrontados por su conducta y algunas veces reprendidos. Pero toda reprensión, bíblicamente hablando, debe ser hecha con imparcialidad y amor y con un solo propósito: restauración. Y los creyentes son alertados a no recibir ninguna acusación contra un siervo, excepto por la boca de 2 o 3 testigos, y en este caso testigos oculares o presenciales. Así que los líderes fieles de la iglesia deben ser respaldados y apreciados. Con demasiada frecuencia son blanco de críticas, porque las congregaciones muchas veces tienen expectativas irreales. Pregunta, ¿cómo tratas a los líderes de la iglesia? ¿Disfrutas encontrándole fallas o les muestras aprecio? Es una buena pregunta para todos nosotros, porque igual todos tenemos líderes. Para concluir, los que se rebelaron abiertamente contra los líderes de Dios y no confiaron en las promesas de Dios, y a ninguno de los que se quejaron, se les permitió entrar en la tierra prometida. No se les permitió y tuvieron que vagar por el desierto hasta que murieron. Primera de Corintios 10:11 lo dice claramente. O una advertencia que hay aquí. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que nosotros, las presiones del día, las presiones de hoy, hacen que olvidemos con facilidad o paseamos por alto las lecciones del pasado. Pero las advertencias de Pablo nos invitan a recordar las lecciones
que los israelitas aprendieron acerca de Dios, de modo que debemos evitar repetir sus errores. La clave para recordarlos es estudiar la Biblia con regularidad, a tal punto de que esas lecciones lleguen a convertirse en advertencias continuas para nosotros de cómo Dios quiere que vivamos. No necesitamos repetir sus errores. Seamos claros, conscientes más bien de lo que dice 1 Corintios 10, 12 y 13. Esto es una advertencia tremenda. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En el versículo 12, Pablo advierte solemnemente contra la autosuficiencia en torno a la propia moralidad y continúa con un mensaje de aliento. A mí, como me gusta mucho el griego, les voy a hablar de eso. La palabra, una vez más, la palabra tentación viene del griego peirasmos, que significa poner a prueba, provocación. Esto puede significar incitación al mal o ser probado en términos generales, lo cual incluye varios tipos de prueba. Es posible que la palabra esa tentación se entendiese en el sentido amplio, sabiendo que mientras Dios permite la tentación con el propósito de fortalecer la fe y el carácter, Satanás la utilizaba para incitar al mal y con la intención de destruir al creyente, ¿verdad? Son dos usos distintos. Mientras Dios la permite con un propósito de fortalecer la fe y el carácter del creyente, Satanás la utilizaba para destruir al creyente. Y los corintios no debían desesperarse, es decir, los de la iglesia de Corinto, por dos razones. Sus tentaciones no eran únicas, como se evidenció por las experiencias de Israel en el desierto. Y se podía confiar en que Dios no dejaría, como dice el texto, que fueran tentados más de lo que pudieran resistir. No solo limitaría las pruebas, sino que proveería también una salida. Entonces, en una cultura llena de depravación moral y presiones, Pablo dio a los corintios palabras de aliento firmes, acerca de la tentación. Dijo, los deseos cerrados y las tentaciones son comunes a todos, de manera que no pienses que te suceden solamente a ti. En segundo lugar, otros han resistido las tentaciones y tú también lo puedes hacer. En tercer lugar, toda tentación puede ser resistida porque Dios te ayudará a que así sea. Interesante esto. Ahora, Dios, ¿cómo te ayuda Dios? ¿Cómo nos ayuda Dios a resistir la tentación? Bueno, Dios nos ayuda a resistir la tentación, valga la redundancia, ayudándote a reconocer a aquellas personas y situaciones que te originan problemas. Reconocer dónde no debes estar ni con quién debes estar para no tener problemas. ¿De qué otra manera nos ayuda? Nos ayuda a apartarnos de todo aquello que tú sabes que es erróneo. ¿Verdad? Dios nos ayuda también a escoger solo lo que es correcto. ¿Qué más podemos hacer? ¿O qué otra forma obtenemos ayuda, Orar pidiendo la misma ayuda de Dios, ¿verdad? ¿Y de qué otra manera podemos también resistir la tentación? Buscando la compañía de aquellos que aman a Dios y que van a ser de ayuda en tiempos de tentación. Entonces mira qué interesante, ¿no? Maneras de resistir la tentación. Reconocer aquellas personas y situaciones o situaciones que te originan el problema. Apartarte de todo aquello que tú sabes que es erróneo. Escoger solo lo que es correcto. Orar pidiendo la ayuda de Dios. Ahí está, la gracia de Dios es suficiente. Y buscar la compañía de aquellos que aman a Dios y que serán de ayuda en tiempos de tentación. Ahí hay un punto clave aquí. Huir de la tentación es el primer paso hacia la victoria. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2.2. Es algo que debemos tener presente siempre. Dice claramente, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pasiones juveniles. Pasión en griego es epizumia o epitumia, que significa codicia por lo prohibido. Codiciar, concupiscencia, desear, deseo, pasión. Puede traducirse como un fuerte deseo y una intensa inclinación por alguna cosa. Y en uno encuentra la palabra que en 3 ocasiones se aplica a buenos deseos buenos.
Lucas 22:15, por ejemplo, dice así: y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Fue lo que Jesús dijo. Deseo comer la Pascua con ustedes, es un deseo bueno, antes de que yo padezca. Filipenses 1:23, otro deseo bueno, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El deseo de Pablo era partir con Cristo. Y uno más, en Primera de Tesalonicenses 2:17, dice lo siguiente: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Ahora sí que en este tiempo sí que queremos ver rostros, porque no podemos ver rostros, pero llegará el momento en que volveremos a ver rostros, porque son hechos a la imagen de Dios, somos hechos a la imagen de Dios. Estos son tres usos de la palabra deseo en el sentido positivo, pero en general los otros usos son negativos, ¿verdad? Como gratificar los anhelos sensuales, el deseo de las cosas prohibidas, los gustos por lo malo, la codicia de las cosas que son de otro, el querer cosas, personas, experiencias que son contrarias a la voluntad de Dios, ¿verdad? Deseos que no son, pues son deseos en contra de la voluntad de Dios, deseos negativos. A veces escapar se considera una cobardía, pero las personas sabias saben que a menudo alejarse físicamente de la tentación es el acto de valentía más grande. Escúchamelo bien, alejarse físicamente de la tentación es el acto de valentía más grande que existe. A Timoteo se le advirtió que hubiera de cualquier cosa que produjera malos pensamientos. Fíjate lo que dice Primera de Timoteo 6:11, y ahí habla de todas las cosas. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Tienes tentaciones difíciles de resistir? ¿Tienes tentaciones difíciles de resistir? Huye de cualquier situación que estimule tus deseos de pecar o de caer. Huye, no hay otra opción. Porque saber cuándo alejarse es tan importante en la batalla espiritual como saber cuándo y cómo pelear. Te repito, saber cuándo alejarse es tan importante en la batalla espiritual como saber cuándo y cómo pelear. Hemos terminado aquí la primera parte de nuestro tema, los impedimentos, y vamos a hablar un poquito ahora de la segunda parte. Claves para entrar en la tierra prometida y recibir nuestra herencia. Hebreos 11:8 al 10. Vamos a leerlo. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En este pasaje encontramos las tres claves o elementos que utilizó Abraham, el padre de la fe, para recibir su herencia. Estas claves son creer, obedecer y habitar o permanecer. Vamos a empezar a mirar esa primera clave, creer. Esta es la primera clave. En otras palabras, creer es tener fe, pero ¿qué es la fe? Bueno, la palabra fe viene del griego pistis, que significa fe, confianza, convicción, garantía. Está en Hebreos 11:1. La Reina Valera revisada lo dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este mismo pasaje, Hebreos 11:1, en Dios habla hoy, dice así: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Y por último le damos la versión NBI, Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Hay una versión más que dice que la fe es la sustancia de la seguridad de las cosas que se esperan, de realidades que no se ven. Y vamos a usar una ilustración para aclarar un poquito más lo que es la fe. ¿Ustedes recuerdan lo que sentíamos cuando éramos niños y nuestro cumpleaños se acercaba? ¿Cómo se sentía uno? Uno se ponía emocionado, ansioso. Tenía la certeza de que iba a recibir regalos y otras cosas más, ¿no? Pero algunas cosas eran una sorpresa, serían una sorpresa. Así que los cumpleaños combinan seguridad y expectativa. Así es también la fe.
La fe es la convicción basada en las experiencias pasadas de que con toda seguridad Dios nos dará nuevas sorpresas. Qué interesante. La fe es la convicción basada en las experiencias pasadas de que con toda seguridad Dios nos dará nuevas sorpresas. Hay dos palabras que describen nuestra fe: confianza y certeza. Estas dos cualidades necesitan un punto inicial y un punto final seguros, un punto de partida seguro y un final seguro. El punto inicial de la fe es creer en el carácter de Dios. En otras palabras, creer que Él es quien dice ser, que es. El punto inicial es creer que Él es quien dice ser, que es. Y el punto final es creer en las promesas de Dios, es decir, creer que Él hará lo que dice. Cuando creemos que Dios cumplirá sus promesas, a pesar de que todavía no las vemos hechas realidad, mostramos verdadera fe. Vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad preciosa de compartir tu palabra y hablar acerca de la fe, en este caso una de las claves para entrar en la tierra prometida. Estamos empezando a ver ya esta primera clave, que es creer. Y gracias, Señor, porque tu deseo, tu anhelo es que entremos a ese lugar de herencia, de abundancia, de plenitud, la tierra que fluye leche y miel, que siempre está asociada a un propósito tuyo, no es para nosotros. Pero gracias por estas claves, Señor, y que tanto los impedimentos como terminamos de ver hoy, las claves que comenzamos a ver, se vuelvan prácticas en nuestras vidas, que podamos realmente empezar a dejar estos impedimentos, a sacarlos de nuestra vida y empezar a tomar estas claves, y esta primera clave es creer. Que esta medida de fe que tú has puesto en nosotros, empecemos a usarla para que crezca y se vuelva cada vez como un árbol más abundante y frondoso. Te doy gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, nos vemos el próximo domingo para continuar ya con esta parte de claves para entrar en la tierra prometida, claves para poseer nuestra herencia. Dios les bendiga.